tal, amigos? Ya estamos, fíjense, así como jugando en la tercera media hora del programa Trazando la Plomada. Y usted se preguntará por qué nos están diciendo todo esto, o sea, por qué nos hablan del estilo de vida al cual no debemos acomodarnos, por qué nos hablan de tibieza, por qué nos hablan de no caer en la rutina, por qué nos hablan de haber abandonado una vida piadosa delante del Señor. ¿Por qué? Porque estas cosas que les estamos hablando ya están manifestando la apostasía. ¿Qué quiere decir la apostasía? Una rebelión contra Dios, una rebelión contra lo establecido. A Pablo le dijeron: tú estás llamando a los judíos a apostatar de Moisés. ¿Qué le querían decir? O sea, tú estás diciendo a la gente que no crea, que se olvide de los 10 mandamientos, que se olvide de la ley, etcétera, y eso era apostatar. Entonces, cuando nosotros estamos escuchando a través de Trazando la Plomada todas estas cosas, les estamos diciendo: hermano, amigo, hermana, ya estamos observando que la apostasía cada vez está manifestándose de una manera ya no sutil, sino evidente. Ya se evidencia la apostasía de una manera ya muy clara, ya no es a medias tintas. Cuando esto sucede, dice la Biblia, ya estamos cerca a la segunda venida de Jesucristo, que, como habló César, la Escritura decía que la primera aparición de Jesucristo va a ser en el aire para llevar a su iglesia. De eso se trata, de estar listos, de estar hurgando los tiempos, de estar discerniendo los tiempos, de manera que cuando el Señor Jesús venga a llevar a su iglesia, nos encuentre listos y no desprovistos, no distraídos, de manera que no escuchemos su llamado. Y bueno, te quedarás o nos quedaremos si no estamos atentos y muy despiertos para discernir los tiempos, que ya por ahora se está avisando mucho la apostasía, y luego seguramente pasando un poco más de tiempo, dice, se manifestará el hijo de perdición. Y bueno, continuamos, César. Sí, justamente por lo que acabas de decir, de estar preparados para la venida del Señor y no caer en apostasía, recuerdo la parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25, donde la palabra dice que el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas y no tomaron consigo aceite. El aceite sabemos que es un reflejo de la presencia del Espíritu Santo en el creyente, ¿no? Mas las prudentes, dice, tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y bueno, podemos leer la historia en Mateo 25, pero ¿qué es lo importante? Lo importante es que el esposo viene en un momento donde no se esperaba, y la Escritura dice que el Señor va a venir como ladrón en la noche, que va a venir de un momento a otro y no va a avisar, porque espera de que estemos preparados, sigamos fieles, sigamos pues fogosos en nuestro corazón, buscando al Señor, no como hemos leído en Apocalipsis, pensando que no tenemos necesidad de nada, o simplemente asistiendo a lugares y en las formas, pero no en el corazón, no tomando tiempo, no solamente en una congregación, sino en nuestros hogares, y eso que va apagando la lámpara, el espíritu, el aceite de la lámpara se va consumiendo, y lo que dice aquí la palabra de Dios es que cuando vino el esposo, las 5 vírgenes prudentes pues estaban encendidas, la lámpara permitía que su luz se refleje, y eso nos habla de un creyente que está lleno del Espíritu Santo y está reflejando a la persona del Señor Jesucristo. Pero las otras dice que salieron corriendo a buscar la luz, pero ya era tarde.
Y dice que cuando vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos la puerta, aquí estamos, Señor. ¿Y qué le dije el Señor? De cierto le digo, a ustedes no los conozco. Entonces el Señor dice, estén alertas, porque ustedes no saben ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vaya a venir. Entonces, qué importante, ya que estamos hablando de que en los últimos tiempos habrá apostasía, cuidemos nuestra vida, porque somos gente que, como dice la palabra de Dios, voy a leer acá en Romanos también, dice el Señor, mira, ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces Él nos está dando una realidad, ustedes ya han muerto al pecado, ustedes están vivos, pero ahora usa una palabra muy interesante, dice, considérense. Como decían, ¿sabes qué? Dense cuenta de una realidad, que ustedes han muerto juntamente con Cristo y han resucitado juntamente con Él. Eso no es ficticio, eso no es una figurita, es una realidad. Entonces, dice, como consecuencia de esto, no permitan que el pecado gobierne, ¿en dónde? En su cuerpo mortal, de modo que lo obedezcas con sus deseos y sus pasiones. ¿Por qué en el cuerpo mortal? Porque es ahí donde actúa la naturaleza que viene del infierno, que es la naturaleza de carne. La carne actúa en el cuerpo justamente. Entonces, por eso qué importante, ahí viene cuando hablábamos del ayuno, cuando hablábamos de los tiempos de vigilia, que hay que mortificar a esta carne, no hay que darle lugar, porque es a través del cuerpo que nos va a querer gobernar y llevarnos a donde quiera. ¿A donde quiera quién? A donde quiera el enemigo de nuestras almas, que es quien maneja al ser humano a través de su cuerpo. Y el apóstol Pablo nos recuerda, ahí en 1 Corintios 9 también, nos recuerda que la vida cristiana es como una carrera, y es una carrera en que hay muchas dificultades y hay que trabajarla para ganar el primer premio. No hay segundos premios en la vida cristiana, ¿ya? Pero lo hace referencia también otra vez al problema del cuerpo. Miren, dice en 1 Corintios 9, 24, ¿no saben que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Entonces dice el apóstol, corran de tal manera que ganen. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ojo, se abstiene de todo. Vemos a los deportistas cómo cuidan su comida, cuidan el dormir temprano, cuidan muchas cosas de su vida. ¿Por qué? Porque tienen que estar pues operativos, listos para competir. Y el creyente tiene que estar también igual, abstenerse de todo lo que lo vaya a distraer del objetivo. El objetivo es permanecer fiel al Señor. Y dice así, es como lo que dice 1 Timoteo 4:16 o 4:6, ¿no? A lo que estás diciendo, César. Dice el verso 6 del capítulo 5 de 1 Timoteo 4, dice, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Ajá. O sea, por causa de haberse entregado a los placeres, está viviendo, pero ¿cuál es su condición? Está muerta. Está muerta. Correcto. ¿No? ¿Y por qué dice que está muerta? No está muerta su cuerpo, porque su cuerpo está ahí, pero su espíritu sí, quiere decir que no tiene vida de Dios, por eso dice está muerta. Está viviendo en los placeres, y es lo que estaba sucediendo con la iglesia de la Odisea, ¿no? La iglesia de la Odisea estaba viviendo en sus placeres, ¿no? Y por causa, y en su vida demostraban que estaban viviendo, pensaban que estaban muy bien, pensaban que Dios los estaba bendiciendo, pero en la realidad de la hora es que estaban muertas, porque a los ojos de Dios estaban muertas. Y es lo mismo que ahora estamos viendo, ¿no? Hay sectores de la iglesia que podemos decir claramente que están muertos, pero hay un remanente, que eso también es muy importante señalar, ¿no? O sea, hay un remanente que se está moviendo en la guianza del Espíritu Santo, que se está moviendo en lo que el Señor Jesucristo habla, digamos, sobre lo que es vivir en el cristocentrismo, lo que es obedecer su palabra, lo que es predicar, enseñar y compartir, de lo que es cuidarse del mundo, del diablo y de todo lo que las riquezas de este mundo nos quieren ofrecer, porque nos estamos dando cuenta
de que aquellos que han estado dependiendo de todo este mundo, de todas estas riquezas, ahora que han empezado a movilizarse, han empezado a tener diferentes escaseces en diferentes lugares, entonces ahora se han dado cuenta que no podían agarrarse de ello porque no eran eternas las cosas. Y ahora el único eterno es Dios. Como dice la Biblia, no comeré no solamente las cosas del cielo, sino también de la tierra. No, y esta cosa conmover significa de que Dios quita las cosas movibles para que queden las inconmovibles. Y eso es lo que estamos observando ahora, porque Dios en su inmensa misericordia primero trae el juicio para la iglesia, porque sabemos que nosotros no vamos a ser juzgados juntamente con el inicuo, pero por eso Dios empieza a evaluar a la iglesia en estos tiempos con el propósito de poder limpiarnos, santificarnos, ¿no? Y para ello es necesario que se nos mueva el piso, y al movérsenos en el piso empezamos a ver de que aquellas cosas que estábamos dependiendo, agarrados, cimentados, establecidos, seguros, nos dimos cuenta, pues, o nos estamos dando cuenta que para nada, esto no trae ninguna seguridad, esto no nos lleva a nada que verdaderamente nos dé esa calidad de vida, esa paz, digamos, trascendente, que verdaderamente nos va a hacer, ser personas, beneficiosas y bendecidas. Por el contrario, más bien vemos gente que está atribulada, está en situaciones de angustias. ¿Por qué? Porque sencillamente, como dice el texto de Timoteo, ¿no? Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerto. Entonces, es muy importante que nosotros volvamos nuevamente, y esa palabra de volver significa reflexionemos sobre nuestra forma de conducta y de vivir para que podamos arrepentirnos. ¿Qué es lo que el pueblo judío, cuando escuchó el mensaje a través de Pedro, ¿no? Escuchó el mensaje y le dijeron a Pedro, bueno, Pedro, ya te hemos escuchado, el evangelio es claro, pero ahora dinos, ¿qué hacemos? Le dijeron a Pedro. Y Pedro dijo, vengan al arrepentimiento. O sea, ya se dieron cuenta, ahora hay que arrepentirse y vuelvan al Señor y sean llenados del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de no estar alerta y tomar en cuenta estas palabras que estamos compartiendo con ustedes? ¿Sabe cuál es la consecuencia? Que si usted es parte de la iglesia del Señor, no le digo de una denominación, porque las denominaciones son cosas de hombres. Yo le digo, si usted es parte de la iglesia del Señor, es decir, ha nacido de nuevo en lo alto, el Espíritu Santo mora en usted, usted es la luz del mundo, no se olvide lo que dice el Señor, ustedes son la luz del mundo, ya no se enciende una luz ni se pone debajo de un cajón, dice, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Ustedes son la luz del mundo. Ahora imagínese que usted llega a las 8 de la noche a su casa y entra y no prende la luz. ¿Cómo va a caminar usted por su casa? Salvo que sea una casa muy pequeñita y se la conozca de memoria, pero si usted tiene una casa de 2 pisos, ¿cómo va a subir la escalera? ¿Cómo va a ser? Las tinieblas están gobernando su casa. Entonces usted conoce ya dónde está el primer interruptor, así que prende la luz y, oh sorpresa, ya esas tinieblas que estaban en ese lugar huyeron. Ya no hay tinieblas, hay luz. Y así es la luz. Donde la luz está, las tinieblas no pueden estar. No pueden estar ambos, luz y tinieblas no pueden estar. Es más, las tinieblas es falta de luz. Tome nota de esto. Las tinieblas es falta de luz. ¿Por qué en estos últimos tiempos las tinieblas están avanzando? Queridos, porque la luz no está resplandeciendo. Porque la luz está disipada en vidas tibias, en riquezas, en sensualidades, en un montón de cosas, y la luz, así como la sal no sala y la luz no alumbra. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir? César, lo que dice la palabra de Dios se está cumpliendo al revés, cuando está hablando de la luz y que dice, la luz no se pone debajo de un almud, dice. Ajá. O sea, ¿qué significa ponerlo debajo de un almud? Significa esconderla. Yo me he convertido, pero mejor lo escondo. No quiero que la gente sepa que soy creyente. No quiero de que mis semejantes, no quiero que mi compañero de trabajo, no quiero que aquellas personas que están en mi entorno sepan de que yo soy creyente. Entonces pongo mi luz debajo del almud. No pongo mi luz, la escondo, la cubro para que no pueda prácticamente manifestarse. Pero se manifiesta porque la luz no se puede esconder. El problema es que a la medida de que uno va escondiendo la luz,
el Espíritu Santo se va contristando. Por eso que la Biblia dice, no contristéis al Espíritu Santo, en la cual os anhela celosamente. Y cuando se contrista el Espíritu Santo, la luz no es que se fue totalmente, no, está ahí, pero está semi apagada. ¿Y por qué está semi apagada? Porque hemos contristado al Espíritu Santo, ¿no? Entonces ahora sí nos podemos, digamos, parecer a ese almud que está en oscuras. ¿Por qué? Porque la luz que lo alumbraba ha bajado prácticamente su poder. Pero si uno se arrepiente y vuelve al Señor Jesucristo, y se arrepiente de sus pecados y vuelve al Señor Jesucristo y busca que el Espíritu Santo le llene, otra vez va a ver esa gran luz. Pero esa luz no puede quedarse debajo del almud, tiene que ponerse encima del almud, tiene que ponerse encima, o sea, tiene que dar testimonio. O sea, aquí no hay miedos, temores o angustias o caprichos, no, aquí uno tiene que ser consecuente con lo que es en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que demos también un testimonio consecuente. Volvamos a Segunda de Tesalonicenses y leíamos que habían dos cosas que se vienen para los últimos tiempos. Habíamos hablado de la apostasía, la negación, el retroceder en cuanto a nuestra fe, pero la otra dice que a raíz de esta apostasía será revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Yo quiero pasar al verso 7 del mismo capítulo 2 de Tesalonicenses y miren lo que dice acá. El misterio de la iniquidad ya está en acción. Solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado en medio. Entonces será revelado este impío, y sigue ahí el verso 8. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Que este misterio de la iniquidad o de la anarquía o de la de ir en contra de lo establecido, de ir en contra de la ley, ya esto está funcionando desde el primer siglo, de la época después que el Señor resucitó y subió a los cielos. Pero dice que todo este tiempo ha habido alguien que lo detiene, alguien que lo detiene. Adivinen quién es el que lo detiene. La iglesia. La luz del mundo. Porque la iniquidad, este movimiento de la iniquidad se hace en oscuro. Por eso dice misterio, porque es oscuro, es en oculto. Es tinieblas. ¿Y qué hemos dicho que hace que disipa las tinieblas? La luz. Cuando la luz ya no resplandece, las tinieblas avanzan. Y eso es lo que dice acá el verso 7. El misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que por ahora lo detiene, y lo hará hasta que él mismo sea quitado en medio. El clímax de este retiro de la iglesia de la tierra es el arrebatamiento, es cuando el Señor venga, es el clímax. Pero antes hay un proceso, porque todo en el ámbito espiritual sucede como un proceso, ¿no? De menos a más. Entonces vemos a una iglesia en paralelo. Vemos a una iglesia que no está cuidando su fe, no está cuidando su comunión, por lo tanto su luz se está apagando. ¿Y qué es lo que estamos viendo en nuestro país en este momento? Lo que estamos viendo es que el terror, la afrenta, la muerte, el romper la ley, el ir en contra de todo lo establecido, se ha instalado. Claro, que es el imperio de la iniquidad, pues, porque de eso consiste. Es el misterio de la iniquidad. Quebrar lo que es verdad y colocar lo que es falso. Ese es el misterio de la iniquidad. Y colocarlo como si fuera verdad, porque eso es lo que se está haciendo. O sea, a la mentira dile verdad y a la verdad dile mentira. Ese es el discurso de hoy en día. No nos hemos en los medios de comunicación, en las redes, en los mismos gobiernos, en los políticos, aún cuando estaban prácticamente en el proceso de elección, cuántas cosas prometían, ¿no? Prometían, y cuando salieron como presidentes no cumplen nada de lo que prometieron. O sea, simplemente el discurso es, di algo que es bueno, que ellos quieren, que ellos desean, pero cuando venga el día que han votado por ti o que te han puesto poder y autoridad sobre tu cabeza, pues entonces ahora olvídate lo que les dijiste y empieza a hacer todo lo contrario. ¿Qué es lo que está sucediendo con el Ministerio de la Iniquidad? O sea, estos gobiernos, países, esta situación de élites, digamos, que tienen ciertas capacidades económicas en todo el mundo, está en ese principio de iniquidad.
porque están formando ese nuevo sistema que va a terminar siendo liderado por el anticristo, y que están formando las naciones para tenerlas como bajo un solo gobierno, bajo una sola autoridad económica, bajo una sola forma de gobierno, digamos, social, económica y política del mundo, ¿no? Y en cierta medida es como lo que hemos estado viviendo, por ejemplo, al inicio de la pandemia. Si ustedes hacen una evaluación, es como, digo, no es igualito, pero es como cuando vienen las directivas de cómo tienen que empezar a funcionar las naciones del mundo sobre la base de un decreto que viene de la ONU, o de la OMS, de la OMS, que determina que nosotros tenemos que tener ciertos comportamientos. Entonces, te quitan las libertades, te quitan los movimientos sociales, se quitan toda aquella libertad que el hombre tiene para poder moverse en el medio ambiente, y ahora tiene que confinarse sobre la base de esa orden que hemos recibido de una organización, digamos, fuera de nuestro país, fuera de nuestras leyes. Entonces, esa es la forma de la iniquidad que se está formando. Jorge. Dale. Sí, Jorge, te quería preguntar, entonces, lo que ya se está escuchando cada vez más seguido, es que se está preparando ya, y ya se empieza a evidenciar lo que está apareciendo en diarios, en YouTube, en todas las informaciones, de que ya se está formando el nuevo orden mundial. Eso es lo que se escucha bastante ahora, o sea, la unificación de criterios, la unificación en cuanto a gobiernos, la unificación en cuanto a creencias, etcétera, un solo gobierno, ¿verdad? Que no es otra cosa que la Torre de Babel que leímos hace un momento. Amén. Y es interesante, Jorge y César, de que para que esto camine un poco más rápido, era necesario crear ciertas explosiones, como por ejemplo el COVID-19. O sea, el COVID-19 es un ejemplo de una explosión en la cual ayuda a que tape ciertos movimientos que se quieren dar rápidamente, con el propósito de empezar a mover a las naciones a una situación de caos, a una situación de falta de economía, a una situación de ambivalencia social, económica y política, que es lo que hemos visto por 1 año y 6 meses hasta el día de hoy, y lo seguimos viendo, porque ahorita ya tenemos la amenaza, porque hay una amenaza que está escuchándose ahora por los medios de comunicación en el Perú, de que nos quieren guardar nuevamente en una cuarentena, ¿no? Entonces, y eso de que nos quieren guardar en una cuarentena, bueno, ustedes ya saben, ¿no? Aquí de quién vienen esos discursos, pero el punto principal es que son parte de este gran movimiento de la iniquidad que se ha venido dando desde el primer siglo hasta nuestros días, con el propósito de poder formar el gobierno del anticristo. Y acá es donde nos preguntamos, ¿y por qué esto avanza y avanza tan fuerte en los últimos tiempos? ¿Por qué inclusive ya se instaló en nuestro país y contamos ahora con personas que están hablando abiertamente de quebrantar todo lo establecido? Y a propósito de quebrantar lo establecido, estaba viendo en la primera carta de Juan, capítulo 3, que dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Imagínate, todo lo que vaya en contra de la ley, de lo establecido, es un pecado. Entonces tenemos gente que no solamente miente, engaña, no solamente violenta el respeto a las personas y a la dignidad, sino que además está quebrantando o pretendiendo quebrantar todo lo establecido, el orden constitucional, el orden de las leyes, todos los órdenes, hay que quebrarlos, hay que romperlos. Y dice la Escritura que esto es el misterio de la iniquidad. Porque ese personaje... Y es interesante que ese gran grupo que a veces pensamos, wow, este Ministerio de la Iniquidad debe ser una tremenda masa de multitud de gente. Eso es mentira, no son una masa, es el 1% de la población mundial, en la cual tiene el poder económico, político y social del mundo. El 1%. Por consiguiente, el 90% está en una ignorancia tremenda. El 5% están en una búsqueda como nosotros de que la gente reflexione y abra sus ojos para que pueda tomar su propia decisión y volver al Señor Jesucristo. Pero hay un otro % que está cautivo,
que está totalmente en ignorancia y que está siguiendo a esta gente, en la cual tiene que ver con el 1%. Entonces, es como decimos aquí, ¿no? A veces nos está vendiendo un discurso de que la gran población del Perú está a favor de tal sistema, de que la gran cantidad o la mitad del Perú, de la población del Perú está, eso es mentira, no hay mitad, no existe mitad. O sea, no hay mitades para ningún grupo político, social o económico en esta nación. Aquí estamos prácticamente recontra divididos. Pero sí encontramos algo. Hay un grupito pequeño que está a favor de un sistema de gobierno, otro grupito que estaba a favor de una tal persona que estaba, digamos, compitiendo por el poder, y un grupo que también está, digamos, no a favor de ninguno de los dos, sino que está a favor de la libertad y la democracia. Por consiguiente, encontramos de que los grupos que se están moviendo hoy en día no son grupos grandes, son grupos pequeños. El problema es que son estrategas, saben cómo manejar su discurso y saben cómo mover saben cómo engañar a la gente, y ahí la gente que se deja engañar por no estar cercano a la verdad. ¡Wow! Esto es grande. Ay, mejor no hagamos nada porque son muchos. Mentira, mentira, mentira. Esa es la mentira de la iniquidad, para quitarte el poder, para quitarte la libertad, para quitarte el deseo de lo que dice tu Constitución, pues, porque la Constitución dice que somos libres e independientes, dice la palabra. O sea, y no nos olvidemos, el himno nacional, ahí está en la Constitución del Estado, pero el himno nacional. Perdón, pastor, ya nos hemos pasado bastante de la media hora. Vamos suponía, tienen que cortar. Por favor, y regresamos a la última media hora de este programa Trazando la Plomada. Llegamos a la última media hora, amigos. Gracias por estar escuchando Trazando la Plomada. Antes queremos informarte que este día miércoles te esperamos para una reunión virtual en Google Meet. Tenemos ahí un link que no cambia de viernes a viernes, por si acaso. El link siempre es el mismo. Puedes entrar para conversar con nosotros. Este miércoles estuvimos reunidos y bueno, no entraron ninguna persona, pero estábamos esperando ahí. Igual vamos a estar esperando hasta que se vayan sumando uno por uno a las reuniones que nos interesa mucho compartir con ustedes. Por ejemplo, nos interesaría conversar este tipo de lo que estamos exponiendo en este programa. Nos gustaría conversarlo con ustedes con preguntas. Sería bien interesante y muy educativo, interactivo. Así que les esperamos este miércoles en una reunión virtual en Google Meet. Cuando esté ahí la nueva grabación que colgaremos en estos días, vas a encontrar el link. Prende de ahí, es de 8 a 9, una hora nada más, no es más tiempo. Así que te invitamos. También tenemos teléfono de la oficina, el 224-4539. Puedes llamar, de repente necesitas alguna orientación. Nosotros con mucho gusto podemos darle un tiempo ahí para solucionar o de alguna forma escucharte y poder darte un consejo con la palabra del Señor. Amén. Bien, entramos a la última media hora, como dijimos, y seguimos desarrollando el tema de la segunda venida de Cristo. Lo importante que queremos en todo esto que estamos hablando es que ¿para qué estamos haciéndote saber de cómo está viviendo la iglesia en este tiempo? ¿Por qué es que te queremos evidenciar para ti que no hay oración, no hay ayuno, no hay vigilias, no hay una vida devota, ¿no? Es más cumplir con cierto ritual religioso y nada más? ¿Sabes por qué? Esto evidencia ya que la apostasía está apareciendo con toda su fuerza, ya no sutilmente, sino con toda su fuerza, porque estamos en los últimos tiempos. Y si estamos en los últimos tiempos, entonces es necesario que la iglesia ponga las barbas en remojo, porque Cristo ya viene, tenemos que estar listos. Si esto es justamente para que la iglesia diga, entonces el Señor ya viene, ya, vamos a empezar a alistarnos entonces. Pero los que pasan como las vírgenes insensatas, que no tenían aceite, y entonces cuando se dieron cuenta que llegaba el Señor, se fueron a las otras que sí tenían aceite, le dijeron, uy, ¿qué te parece si nos das un poquito? Pues
¿no? Para esperar al Señor. Entonces las otras dijo, no, vayan a hacer que les va a faltar a ustedes y nos va a faltar a nosotros también. Vayan ustedes a conseguir su aceite. Hasta eso el Señor apareció. ¿Todo eso para qué? Toda esta información ¿para qué? Para que la iglesia hoy más que nunca se dé cuenta que la venida de Cristo es eminente. Los eventos que están pasando son a nivel mundial, ya no es en Trujillo solamente, o de repente en Piura, o en Chile, o en Ecuador, no, esto es a nivel mundial. En un momento Jorge dijo que ya pues se está anunciando una nueva encerrona, o sea, la llegada de una tercera ola. O sea, ahora estamos de ola en ola. De aquí pasa esta ola y viene otra ola. Ya estamos también, como si fuera deporte, en Chile ya se están vacunando por tercera vez. O sea, ya no es 2 veces, ahora son 3 veces, al menos en por Israel ahora. También, en Israel también. En Israel también. Entonces, esto va a ser una vacuna por año y enciérrate. Otros están diciendo que posiblemente el nuevo orden mundial, la gente va a caminar 10 cuadras a la redonda y nada más. La idea está en que se ande de 2 en 2, no más personas. Y así, ¿no? Y esto va a ser un estilo de vida ya. Entonces, esto no, yo salgo cuando quiero, no. Salen de 2 en 2 y hasta cierto punto, no pueden salir más allá de los 10 kilómetros, no se puede. Hasta ahí lo máximo que puedes moverte. Entonces, va a haber una dirección y un dictador mundial que ya se está preparando, en cualquier momento aparece seguro, pero mientras tanto, cuando ese señor aparezca y cuando la apostasía sea a tal punto que ya pueda afectar aún a la iglesia, dice Apocalipsis, entonces va a aparecer el Señor y se va a llevar su iglesia y entonces todo se convertirá en un caos. Si te estamos informando estas cosas, la apostasía y qué sucede en la iglesia mientras tanto, es para que te prepares. Y algunos dicen, uy, qué bien viene el Señor, pero otros se llenan de miedo. Bueno, no te llenes de miedo, porque si viene papá, pues es lo más bonito que puede pasar, ¿no? Que venga. Algunos otros creyentes ya envueltos en este estilo de vida llamado mundanal, dice, no, esto está bueno todavía, que el Señor, que se demore un poquito, porque esto está buenazo. Bueno, claro, de repente puede ser quiero para ellos. Quiero mi bote, mi yate, quiero ir a otro país del mundo para ver, o sea que todavía hay mucho amor por el mundo. Ya, pero Jorge, la palabra de Dios dice que va a venir a recoger, pero va a venir a los que estén velando, dice. No son a todos, pues, por si acaso. No son a todos. Eso que dijiste de las 10 vírgenes esclareció totalmente, ¿no? O sea, esto es para los que están atentos, o sea, para los que están discerniendo los tiempos, no es para todos. Ahora tú dices, ¿y por qué yo tengo eso de...? Hasta mi hijo, ¿no? Mi hijo dice, papá, mira, escucha la noticia. Mira, papá, esa noticia. Yo capto que él está bien atento a todos los eventos que están pasando. Yo creo que esa es la iglesia, ¿no? Ajá. Esa es la iglesia, los que están atentos, los que están velando, como dijiste tú, César, ahorita. Los que están velando. Esos son los que... Y algo más que creo que es importante, hermanos, y todo lo que nos escuchan, ¿ya? Es una alegría saber, y dice así la Escritura también, animémonos con esta noticia, de que el Señor viene pronto y se lleva a su iglesia. Eso está espectacular, ¿ya? Pero lo que debemos tener, más que estar pensando que ya nos vamos, y ya no importa lo que pase acá, porque suena un poquito a eso, lo que debemos tener en cuenta es que el propósito de la iglesia es ser aquel que está deteniendo el misterio de la iniquidad para que este pueblo no sufra como va a sufrir cuando la iglesia se vaya. Entonces tenemos un propósito, tenemos una función. Dios nos ha puesto para algo, para detener el misterio de la iniquidad. Y si no cumplimos con ese propósito, suceden 2 cosas. 1, que no estamos velando, y 2, que el mal va a seguir avanzando.
Y nos va a afectar a nosotros también, nos va a afectar a nosotros. Claro, pero ojo, porque dentro de ese propósito hay otro que tiene que ver con la evangelización. O sea, no solamente el propósito de que nosotros estamos impidiendo de que el sistema de la iniquidad pueda avanzar como le dé la gana, sino que nosotros estamos evangelizando, porque la Biblia dice que la iglesia tiene la gran comisión. Y la gran comisión es que tenemos que ir a evangelizar, a predicar el evangelio para que las personas conozcan la verdad. ¿Cómo conocerán si no se les envía? Dice la palabra de Dios. O sea, y al nosotros predicar el evangelio, de hecho que se hace pues una fuerza contra el enemigo, porque lo que predicamos es contra el enemigo, sí o sí, es contra el enemigo. Cierto. ¿Y qué dice el Señor? Dice, someteos a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. ¿Ya? Pero mira, volvamos otra vez al verso 3 de la segunda Tesalonicenses 2, porque dice que hay dos eventos antes de que el Señor venga. La apostasía que hemos hablado bastante, pero miren el segundo evento que no se habla mucho tampoco en las iglesias. El evento es que sea revelado el hombre de pecado. Hay una enseñanza que dice que el hombre de pecado se va a manifestar después que la iglesia sea arrebatada. A mí me enseñaron eso, pero yo estoy leyendo la palabra de Dios, yo veo que no es así. Dice que primero será revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, y después vendrá el arrebatamiento. Eso es lo que estoy leyendo acá. Y miren lo que dice el verso 4. Dice, este se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios presentando que como si fuera Dios. Y en el verso 6 dice, y ustedes saben lo que lo detiene por ahora. Miren, y ustedes saben lo que lo detiene por ahora para ser revelado a su debido tiempo. ¿Qué quiere decir? De que este hombre de pecado, hijo de perdición, anticristo, va a ser revelado inclusive antes de que venga el arrebatamiento, porque lo está deteniendo, y la Escritura nos habla de los famosos 7 años de la tribulación, en los cuales los 3 primeros años y medio, o sea, la mitad del tiempo de los 7 años, dice que va a haber, este personaje se va a presentar, pero se va a presentar como una persona conciliadora, como una persona que va a traer paz en el mundo, como una persona que va a ser admirada por todos porque va a lograr objetivos que ninguno ha logrado antes. Va, entre comillas, resolver todas las cosas, ¿no? Pero también es claro que van a oponerse y a repeler y a oponerse a todo lo que tenga que ver con Dios. Y sabemos que eso está pasando en este momento, porque estos llamados el nuevo orden mundial, que están en este momento oponiéndose y buscando de destruir. Número 1, las familias. Número 2, las naciones como tales. Y número 3, al cristianismo, a la fe religiosa, porque es lo único que no es una religión. Es una fe, es una presencia de Dios en la tierra. Entonces, como sabemos quién es el que está atrás acá, el enemigo de Dios y el enemigo de nuestras almas, está promoviendo a través de estas personas, está promoviendo ir en contra de la iglesia. Y como está creciendo la maldad, y dice que muchos se van a enfriar por el crecimiento de la maldad, entonces la iglesia, buena parte, va a entrar en apostasía, y los otros van a ser resistidos, van a ser perseguidos por su fe, lo cual ha sucedido todo el tiempo, pero en este tiempo particular, dice acá la Escritura, de que ustedes saben quién está deteniendo, y por supuesto, este personaje no va a querer que lo detengan en su misterio de iniquidad, en su maldad, no va a querer, porque quiere asombrar a todo el mundo. Dice que va a haber milagros mentirosos y grandes eventos, etcétera, porque después en los segundos 3 años y medio va a sacar las garras como realmente quién es. Sí. Pero si nos ceñimos a la escritura dice bien claro, sino que hay alguien que todavía lo detiene. Entonces, mientras ese personaje, que es el Espíritu Santo, todavía está en la iglesia, o vive en cada corazón del creyente,
no se va a manifestar porque no le conviene, no puede. Porque según la Escritura, donde está el Señor no puede haber tinieblas, ni puede estar compartiendo el mismo espacio Dios y Satanás. Entonces, mientras la iglesia esté acá, ese personaje, anticristo, permanece en oculto, permanece ahí con perfil bajo. ¿Sabes por ya qué está, ya debe estar, Jorgito, pero no se va a manifestar hasta que la iglesia sea sacada en medio. Sí, ¿sabes por qué él no puede manifestarse como quiere? Porque Dios ha dado a la iglesia la autoridad contra él. Claro. Así o es. sea, por eso que la Biblia dice que la iglesia tiene el poder para deshacer las obras del diablo. Entonces, si el diablo se manifiesta al toque, nosotros deshacemos sus obras. Entonces es descubierto. Y como él no quiere ser descubierto, como hemos estado leyendo, el sistema de la iniquidad sería evidenciado por la iglesia para que siga engañando, porque si uno lo ve, la gente no es tonta ni boba, o sea, la gente se va a dar cuenta. Por eso que tiene que ser engañada, tiene que ser algo de mentira, o sea, una mentira, una verdad con una mentira, una verdad aparente con una mentira. O sea, el discurso siempre debe ser de esa manera para que la gente sea engañada y siga prácticamente ahí entontecida en medio de este sistema del anticristo. Entonces, pero la idea es clara, no se puede revelar porque Dios le ha dado a la iglesia la autoridad para deshacer las obras del diablo, le ha dado la autoridad para hacerle frente al diablo. Entonces, como el diablo sabe eso, dice, ¿para qué me voy a exponer si estos me van a pegar? No, sería exponerse así. Sí, o sea, no es tonto, no se va a exponer, no le conviene. Ya cuando sea, detalle, como dice la Escritura, sí. Solo un detalle cuando hablamos de la iglesia. La iglesia de la cual estamos hablando es como las vírgenes prudentes cuya luz está resplandeciendo y está alumbrando en las tinieblas, ¿no? Correcto. Porque hay una, entre comillas, iglesia que hemos visto en el Apocalipsis y también en 25, que sí es una iglesia, que sí el Espíritu Santo está ahí, pero está pues o entristecido o apagado, entonces no hay manifestación de luz, y donde ya hemos hablado que donde no hay manifestación de luz, las tinieblas avanzan. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de nosotros y todos los que nos escuchan, que han pasado por la experiencia del nuevo nacimiento, han recibido el Espíritu de Dios? Hermanos, tenemos una responsabilidad histórica en nuestro país en este momento de ser esa luz de Dios que resplandezca en estas tinieblas mediante la oración, mediante el testimonio, mediante no dar lugar a la carne, ni tampoco dar lugar al enemigo en pensamientos que nos ponen, para poder resistir en el ámbito espiritual, porque esto es, la palabra nos ha enseñado en Efesios que esto es una lucha no contra carne y sangre. El tema no está en el horizontal, no está en las personas que en este momento están, como seres humanos, están practicando un ir en contra de la ley. No, atrás hay un movimiento espiritual en el cual el único que puede combatir con este movimiento espiritual es una iglesia. Es una iglesia santa, es una iglesia temerosa de Dios, es una iglesia dependiente, es una iglesia que no es tibia, es una iglesia que no le da lugar a la carne, es una iglesia que no dice, yo estoy satisfecho, yo manejo la situación. No, tú no manejas nada. Está velando. Está velando. Y que está en sobriedad. Dice que ser sobrio. ¿Cómo decía el Señor, no? Ser sobrios y velad, dice el Señor, ¿no? Sí. Está buena esa. Tú no manejas nada. Pura verdad. Pura verdad. No, ¿y qué dice? Las palabras del Señor son fuertes. Eres un ciego, desnudo. Miserable. ¿No? Me has hecho acordar, Jorge, ese líder que decía a los creyentes en una iglesia, le decían, ustedes son unos miserables pecadores. Imagínate, repitan todos. Repitan todos conmigo, soy miserable pecador. Bueno, ya se nos está terminando el tiempo, nos queda, déjame ver, nos queda 4 minutos, así que quiero leerle un pasaje y hagamos una palabra de oración a favor de nuestro país, ¿les parece? No vamos a tener mucho tiempo, pero terminemos orando, ¿ya? El apóstol Pablo dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene, ¿ok?
Y dice, de esta manera yo corro, no como la aventura, y de esta manera yo peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo, ¿qué dice? Mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser descalificado. ¿A quién hay que golpear? A nuestro mayor enemigo ahorita es nuestro cuerpo, porque cuando le damos lugar al cuerpo, le estamos a los deseos del cuerpo, que vienen de los deseos de la carne, no el deseo del cuerpo natural, eso es santo, eso es hecho por Dios, sino porque hemos visto en Romanos 6 que la carne opera a través de la carne y nos lleva a no ser sobrios y a darle lugar a los deseos de la carne y a los deseos del enemigo. Entonces, eso es lo que tenemos que cuidar mucho, porque si cuidamos eso, lo que vamos a hacer es que nuestro templo sea un templo santo. Dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Bueno, que sea el Espíritu Santo con toda libertad para moverse, para poder ejercitar todo su poder y llevarnos a toda verdad, de tal manera que realmente hagamos un testimonio no por nuestras fuerzas, sino porque estamos dándole lugar al Espíritu y no dando lugar a la carne. Entonces, Pastor, tal vez podemos terminar con una palabra de oración a favor de nuestro país. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por el privilegio que nos has dado de poder conversar y dialogar con tu palabra y también con nuestros oyentes. Y pedimos que todo lo que hemos dicho, el Espíritu Santo lo ponga en los corazones, lo haga vívido en los corazones y lo haga también reflexionar de tal manera de que tomen decisiones definitivas para su conducta, su comportamiento y en su relación para contigo y también para con el mundo. En el nombre de Jesús también oramos por nuestra nación. Señor, estamos en el Perú, amamos al Perú. Sabemos que tú nos has dado muchas oportunidades de estar afuera, Señor, y hemos visto bendiciones tremendas en esos países. Pero, Señor, de todas maneras nos ponías nuevamente en el corazón de volver al Perú. Y, Señor, estamos aquí, orando, intercediendo, predicando, ministrando, cumpliendo con lo que has puesto en nuestros corazones, pero necesitamos, Padre, tu gran avivamiento, un despertar en la iglesia, un arrepentimiento genuino de volver nuevamente ante ti y a ser lleno del Espíritu Santo para que cumplamos con, Señor, con esa gran comisión que tú has puesto en nuestros corazones, de ir y llevar el Evangelio a toda criatura, Señor, en el Perú y en todo el mundo. Señor, y por eso oramos por nuestra nación, oramos por las situaciones, Señor, de este sistema de iniquidad, este sistema, Señor, que se ha estado moviendo desde muchos siglos hasta el día de hoy y se ha venido, Señor, estructurando a través de ideologías y formas de pensamiento que se han establecido también en las instituciones democráticas, Señor, y libres. Y que, Señor, y de una u otra manera ahora, Señor, han tomado ciertas estrategias para poder, Señor, quebrantar, deshacer las libertades, Señor, y todo aquello que tú has establecido en tu palabra como doctrina y hemos establecido en esta nación, Señor, a través de estos 30, 40 años, Señor, de vida, Padre amado, republicana. En el nombre de Jesús clamamos por esta nación, Padre. Clamamos, Padre, por esa bandera, por ese escudo, por esos, Señor, símbolos en la cual determinan, Señor, Padre amado, lo que ha pasado en esta nación. Y también, Señor, lo que tú nos diste como victoria. Porque, Señor, tú has muerto por esta nación, tú derramaste tu sangre preciosa por esta nación y nuestro deber, Señor, es llevar el Evangelio a todas las personas para que se arrepientan. Pero también, Señor, oramos para aquellas personas en las cuales están, Señor, oh Padre, atadas en esos pensamientos de doctrinas de maldad, en la cual, Señor, de una u otra manera quieren poder, quieren dinero, quieren, Señor, oh Padre amado, manipular todo el sistema de tal manera de que, oh Padre, quieren, Señor Padre amado, llevar a toda la humanidad, a toda la población a una situación de esclavitud. Y Padre, y en el nombre de Jesús, pues atamos y quebramos y rompemos y deshacemos toda artimaña del diablo, porque como hemos dicho, Padre, aquellas cosas que vemos están siendo manipuladas por cosas de atrás. Señor, son como títeres, Señor, siendo conducidos por fuerzas espirituales malignas, en donde ahora estamos viendo, Señor, con doctrinas de demonios y con aquellos pensamientos que van en contra de las libertades que tú nos has dado. En el nombre de Jesús clamamos por el Perú, Señor, y declaramos, Padre, de que la iglesia, Señor, es despertada, de que la iglesia es avivada, de que la iglesia, Señor, te llena del Espíritu Santo, de que la iglesia, Padre, vuelve a tu palabra, vuelve a tu comunión, vuelve, Señor, a las calles, porque la iglesia nunca se quedó, Señor, en la casa. La iglesia siempre estaba en las calles, predicando, ministrando, llevando el Evangelio
Oh Padre, gracias. aún se congregaban en las catacumbas, pero salían a las calles a predicar, salían a los mercados, salían a todos los lugares, Padre, Señor, y es lo mismo que ahora, Señor, oh Padre, te pedimos por medio de la guía de tu Santo Espíritu, para que la iglesia como cuerpo de Cristo se mueva en todos los distritos, en todos los departamentos del Perú, y podamos, Padre amado, ver la gloria tuya en esta nación, Señor, llamada Perú. Amén. En el nombre de Jesús te pedimos, Padre, amén y amén. Y amén. Despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo, dice la palabra de Dios. Amén. Amén. Bien, nos despides, George. Bien, gracias Señor por este tiempo, te bendecimos, te alabamos, gracias por tocar nuestros corazones, gracias por hablar la verdad, por exponerla de una manera tan agradable y tan natural, sencilla, por medio de una conversación entre amigos. Gracias Señor, te bendecimos esta noche, te pedimos paz para nuestros corazones. Amén. Que no nos dejemos llevar por lo que está pasando en esto horizontal, sino que sepamos que nosotros vivimos ahí en las regiones celestes, que nuestra provisión es de lo alto, que la vida proviene de un aliento tuyo que es de lo alto, que nuestro futuro no está aquí, está arriba contigo. Y como compartimos todas estas 2 horas, son tiempos que nos están indicando que tú ya vienes por tu iglesia y que nos corresponde a nosotros estar compartiendo el Evangelio, hablando a uno y a otro, y a través del programa de alguna forma llegar a mucha gente, a mucha iglesia tuya, Señor. Sobre todo nos interesa llegar a los que están velando, a los que están atentos, discerniendo los tiempos. Este programa es para ellos y para todo aquel que se arrepiente y está en búsqueda del Padre. En el nombre de Cristo Jesús, te damos muchas gracias por esta honra. Amén y amén. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Nos despedimos hasta el próximo sábado. Hasta luego.